Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas tardes todavía. El tema de esta noche que venimos estudiando es ¿qué hacer cuando no sientes ganas de estudiar la Biblia? Sabemos nosotros que la Biblia, ¿no?, es la palabra de Dios. Es un manual, por decirlo así, que Dios dejó para nosotros, para sus hijos, para los que creemos en Él y para los que no creen también, pero principalmente para los que buscamos de Él. También tenemos conocimiento de que en las Escrituras, en la Biblia o en su palabra, tiene una doble responsabilidad. No nada más leerla, sino también guardarla. Cuando leemos la palabra de Dios nos volvemos responsables de lo que estamos leyendo, de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está hablando y nos está aconsejando para el bien de nuestra vida. Entonces, cuando la leemos y decidimos leerla, no nada más estamos leyéndola, sino que nos estamos comunicando, estamos recibiendo de Dios la enseñanza para nuestras vidas. Si nosotros oramos y tenemos una comunicación con Dios habitualmente, ¿cómo será que Dios nos va a responder las oraciones? ¿Cómo será que el Señor se va a comunicar con nosotros? ¿Qué creen ustedes? Leyendo su palabra, leyendo las Escrituras, leyendo la Biblia. Pues bien, yo quiero que vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así Romanos: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, dice. En otras versiones dice vuestro culto racional. ¿Es verdad? Correcto. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, dice la mía. En otras versiones dice a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ese entendimiento es para qué? ¿Para con quién? ¿De Dios con quién? Con nosotros. No es del hombre nada más así solo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de quién. No dice la buena voluntad de Octavio, de Sandro, de Miguel, de Claudio. ¿De quién? De Dios. Entonces, puede ser que a nosotros como seres humanos pecadores no nos dé ganas de estudiar la Biblia. A mí me pasó, me ha pasado. Capaz a algunos les ha pasado también. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando eso viene? ¿Cómo nos vamos sintiendo cuando eso va pasando con regularidad? A ver, nosotros podemos ser cristianos sin tener la comunión con Dios de estudiar su palabra. ¿Ustedes creen que como cristianos vamos a ser buenos para los demás? ¿Le vamos a presentar a Cristo a los demás? Pero si yo no aprendo, ¿verdad?, de Dios
en su palabra lo que significa Él y su carácter, cómo yo se lo plasmo a los otros que no conocen de Dios. Creo que no hay algo que me ayude a mí o un fundamento que yo pueda llevarle a los demás con respecto a Dios y a su naturaleza y a su carácter y a lo que Él nos pide a nosotros para mejorar nuestras vidas. Si yo no estoy leyendo, si yo no estoy en comunión con Dios, quiere decir que mi vida está estancada, y ese estancamiento no nada más lo percibo yo, sino los demás que me rodean. Porque yo no estoy dando ejemplo a ese Dios a quien estoy contemplando todos los días en mi comunión o en mi culto o en mi reunión con Dios, supuestamente. Si oramos y no leemos la Biblia, ¿estará bien? O si oramos y cambiamos la palabra y no leemos su palabra, ¿estará bien? Bien sea que la oración y su palabra van como juntas. No las podemos separar. Ahora bien, yo quiero que leamos algunos textos de las Sagradas Escrituras en Juan 8:55. Juan 8:55. Juan 8:55 dice, ahí está hablando el Señor Jesús y dice, vosotros no lo conocéis, y yo sí lo conozco, perdón, y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo ¿qué? Su palabra. Dice el libro de Lucas 4:32. Vámonos al lado del libro de Lucas 4, versículo 32. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra ¿qué? Tenía ¿qué? Autoridad. Esa es otra cualidad que encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Es beneficiosa la palabra de Dios para nuestras vidas? Sí. Según los versículos que hemos leído, nos lleva a tener en cuenta que la palabra de Dios para el ser humano es de bendición para su vida. El libro, ¿verdad?, que venimos leyendo, La armadura de Dios, en este capítulo presenta un ejemplo en las primeras páginas, los primeros capítulos. Dice que un pastor venía hablando con un chico, contándole un poco sobre los testimonios o lo que Dios o su experiencia personal que Dios había hecho con él durante toda su vida. Le viene contando un ejemplo y ahí cuando el pastor termina de hablar con el chico le dice al pastor, muy sinceramente le dice, bueno, a mí me pasa que no me da ganas de estudiar la Biblia. Y dice, aquí un texto que subrayé, dice, el drama de Max es el mismo de muchos cristianos que quieren servir a Dios. Dice, lo aman con todo su corazón, pero tienen dificultades para leer la Biblia. La mayoría de ellos coinciden en que no siente ganas de leer las Sagradas Escrituras. Esto puede suceder y pasa. Ahora bien, ¿cómo nosotros abordamos ese problema? ¿Cómo nosotros solucionamos el problema de no tener ganas
de estudiar la Biblia. Pero pongo un ejemplo. Nosotros cuando vamos a estudiar a la universidad, al secundario, póngase que nos den la tesis de grado para graduarnos y nosotros le digamos al profesor que no tuvimos ganas de completar el 50% de la tesis para nosotros graduarnos, porque yo no tenía ganas. ¿Qué me va a decir el rector? ¿Qué me va a decir el profesor? ¿Qué me van a decir? No, bueno, si no tiene ganas, no se gradúa. Ahora digo yo, la palabra de Dios, su salvación, su plan de salvación para nosotros, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, ¿es menos que la universidad? No, porque sus propósitos son ¿qué? Según la Biblia dice que son eternos. Entonces, ahora bien, ¿cómo es posible que yo una tesis de grado me desviva y hasta sea capaz de tomar yo no sé cuántas noches y madrugadas para estudiar y graduarme, y con la palabra de Dios como que la menosprecio y la dejo a un lado porque no tengo ganas o no me salieron ganas en el momento de leerla, o de qué quiere Dios para conmigo? Dice también que nosotros tenemos que entender algo muy interesante. Y es que el libro cuenta que nuestra condición pecaminosa ayuda a que usted y yo no vayamos a Dios y a querer comunicarnos con Él naturalmente. Vieron que nosotros si tenemos hambre comemos, es una necesidad. Pero el pecado, como seres caídos, ¿qué pasa? Ayuda a que yo naturalmente no quiera comunicarme ¿con quién? Con mi Creador. Entonces, sabiendo esto, yo tengo que poner un plan, hacer algo con respecto a mi salvación, a mi vida espiritual, a mi comunión con Dios. Hay un versículo en 1 Corintios 9, 24 al 27. Es un consejo que nos da Pablo. Alguien, a ver si me quiere ayudar a leerlo, por favor. 1 Corintios 9, 24 y 27. Vamos a ver qué nos aconseja Pablo ahí. ¿27? Sí, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. El 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga asesinado. Amén. Pablo nos da un consejo ahí de ¿qué? Un consejo de esfuerzo. El tener nuestra comunión con Dios requiere de que nosotros tengamos un esfuerzo por eso. No es algo que nosotros lo hagamos naturalmente, sino que no sea un antojo, que no sea unas ganas, que no sea algo que si hoy amanecí contento, amanecí feliz, entonces sí me comunico con Dios, porque corremos peligro. También hay que tener en cuenta algo. Hay una guerra y una batalla espiritual que se está orquestando invisiblemente detrás de nosotros y no sabemos. ¿Cómo nosotros esperamos y tenemos fe en Dios para aguantar la crisis, para que en oración podamos permanecer con Dios? Y díganme alguno de ustedes quién no ha tenido un versículo, no voy a poner un párrafo, no, voy a poner un versículo, que le ha servido de apoyo, y no nada más cuando pasa la prueba y usted quizá recibió la bendición, o cuando hay un momento tan trágico que ni siquiera usted ve esperanza y le sirvió de alivio para su vida. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado.
y tengo como un repertorio de versículos que vengo guardando por las cosas que, o mis experiencias con Dios, no nada más en oración, sino también con su palabra. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta esto y hacemos un plan para poder tener una mejor relación con Dios o comunión con Dios, no nada más orando, sino estudiando su palabra, digo esto, ¿cómo estaría bien que yo estudiara la Biblia, que yo estudiara su palabra, que yo buscara a Dios mediante las Escrituras? ¿Qué sería la mejor actitud? A veces nosotros, y pongo un ejemplo y explico para que me entiendan, nosotros queremos leer las Escrituras y interpretar los textos, a veces por nuestra propia cuenta, sin dirección de Dios. A veces queremos estudiar las Escrituras y queremos estudiarlas a la conveniencia mía, con el preconcepto que yo llevo sobre algún tema o sobre alguna cosa relacionada, que por eso lo busco en las Escrituras, para que supuestamente Dios me enseñe, pero yo no estoy aprendiendo de Dios, sino que mis preconceptos y mis ideas, por más que lea la Biblia, prevalecen primero que ellas. ¿Cómo me quiero yo acercar a Dios a través de las Escrituras? Que Dios me enseñe a mí, que yo vacíe mi conocimiento y que Dios me dé la lección que me tenga que dar, o yo darle la lección a Dios cuando estudio su propia palabra. Entonces, la manera correcta, no nada más de querer estudiar la Biblia, sino que tener en cuenta que cada vez que la estudiemos, primero tenemos que orar y pedir la dirección de Dios, porque su Santo Espíritu es el que da la interpretación de ella misma, y tener la humildad suficiente de decirle a Dios que mis preconceptos y mis ideas no sirven para la enseñanza que yo quiero recibir de Él. Yo quiero recibir de Dios que Él me enseñe de Él a mí su palabra, que me la haga entender, que abra mi mente y mi corazón y plasme en ellos la enseñanza que me quiere dar. Pero ni mis preconceptos, ni mis ideas propias, ni lo que yo considere me va a servir para que Dios así me enseñe y me responda con su palabra lo que quizás en algún momento yo le dije en oración. Teniendo en cuenta esto, anoté algo acá, dice que cuando nosotros estudiamos las Escrituras es una manera de rendirnos a Dios, no nada más orando. Cuando leemos las Escrituras reconocemos que Dios tiene un mejor significado para nuestra vida que nosotros mismos. Nos rendimos ante Dios leyendo sus Escrituras, teniéndolas en cuenta, practicándolas. Y como decía Jesús en el versículo, guardando su ¿qué? Su palabra. Ahí, en esa lectura, me ayuda a mí a poder considerar lo que Dios me está diciendo, me está aconsejando. Porque tenemos un libre albedrío, eso es cierto, todos lo tenemos, pero el único que sabe cómo funciona mi ser completo, en total bienestar, es Dios. Así tengamos un libre albedrío, el único que nos ayuda a transformarnos y a ser mejores personas es Dios, pero mediante de su palabra, no mediante mi propio conocimiento, mi escaso conocimiento de lo que yo creo de las cosas. Entonces, quiero que reflexionemos que la única manera de encontrar a Dios y comunicarnos con Él y que Él pueda respondernos es leyendo las Escrituras. Que Dios nos bendiga.
Amén.